Vale, muchas gracias por la invitación a las jornadas, lo primero de todo, y felicidades a todos por el MIR. Quería comenzar diciéndoos que la especialidad de rayos es desconocida entre todos nosotros cuando acabamos la carrera, porque prácticamente no tenemos mucho contacto con los radiólogos, ¿no? Nos pensamos que se habla sobre todo de placa de tórax, que si el escáner y tal, y no tenemos mucha idea. Yo cuando comencé a hacer rayos, ahí me decían mis amigos y mi familia, bueno, ¿y a qué te dedicas tú en rayos, a hacer radiografías? Y yo, no, pues mira, yo me dedico a ver estudios, a informarlos y tal, pero bueno, daba igual porque por mucho que explicara no entendían lo que hace un radiólogo. ¿Qué es lo que hace un radiólogo? Para muchas personas somos fotógrafos. Esto no es así realmente. Nosotros nos dedicamos a estudiar las enfermedades a través de las imágenes que adquirimos de los pacientes. En el hospital, incluso los clínicos tienen una imagen de nosotros un poco distinta a la que podemos tener nosotros mismos, ¿no? Somos esos médicos que vamos por ahí sin bata, que estamos muchas veces en la máquina de café y tal, pero realmente somos una parte muy importante y de apoyo en el diagnóstico y en el manejo de los pacientes. Ya os iréis dando cuenta a través de una serie de ejemplos que os voy a ir poniendo de cómo funcionamos. Pero mi idea no es poneros casos aquí, sino que os vayáis un poco con la idea de lo que tenéis que ir preguntando en los hospitales y aclararos las dudas. Hoy en día es una especialidad con muchísima presencia e influencia. Según la OMS, el 80% de las decisiones médicas es el 80% del impacto que tiene rayos, ¿no? En Estados Unidos es la primera especialidad que se agota y además también es la parte negativa es que es una de las más denunciadas. La especialidad de rayos ha tenido una evolución continua a lo largo del tiempo. Siempre nos gusta poner como ejemplo la mano de la mujer de Röntgen, que no es una placa para nada diagnóstica, en la que fundamentalmente nos llama la atención el anillo, ¿no? La mujer luego se quedó con una dermatitis rádica después de esto tremenda. Pero la evolución que ha llevado rayos a lo largo de las décadas ha sido hasta conseguir imágenes como esta de volume rendering, de una reconstrucción de unas coronarias, en la que nosotros, y también aportando la imagen a los cardiólogos, podemos ver estenosis, podemos cuantificar la densidad de calcio que tienen las arterias, o, por ejemplo, en traumatología, ¿no? En musculoesquelético, que es una parte muy amplia de nuestra especialidad, podemos llegar a decirle a un traumatólogo a través de estas imágenes, o sea, dónde están las fracturas, que se haga una visión más realista, ¿no? De lo que va a operar. El primer caso que os he traído es un caso de mama. La mama es una parte muy amplia y con mucho trabajo de la especialidad de rayos. También tiene mucho trabajo en la privada. Esto es una resonancia magnética de una paciente relativamente joven, en la que por una mamografía y a través de ecografía se confirmó luego por anatomía patológica la existencia de un carcinoma intraductal infiltrante en el cuadrante inferior externo de la mama, que es el bultito que brilla marcado en rosa. Ese estaba visto a través de mamo y de eco. A lo que voy, que la resonancia magnética aportó un segundo foco que probablemente era tumoral. Se hizo una ecografía y se vio una lesión de bordes bien redondeados, algo ecogénica, que los radiólogos la clasificamos en un BIDRAS 3. Se pinchó y efectivamente era maligna. Salió otro carcinoma ductal infiltrante. A lo que voy, si esta paciente hubiera ido con su mamografía y con su ecografía a cirugía, probablemente le habrían hecho una cirugía conservadora, extirpándole el bulto del cuadrante inferior externo, pero nos habríamos comido ese foquito. Hasta un 20% de las pacientes con cáncer de mama demostrado por anatomía patológica se benefician de esta técnica, ¿no? También hacemos estudios de perfusión cerebral, por ejemplo, en pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares. Aquí tenéis dos imágenes de la reso, son así como muy espectaculares, ¿no? Otro caso que os voy a plantear es el de un paciente que me encontré en una de las guardias últimas que he estado haciendo. Era un varón de 47 años, fumador, que acudía a la urgencia con dolor pleurítico, fiebre y tos. Y la sospecha clínica era de neumonía redonda. En esta placa de tórax todo el mundo ve, incluso el que pasa por el fondo, que hay una pelota en el pulmón, ¿no? Hay una masa. Entonces, en un paciente fumador, mientras no se demuestre lo contrario, esto es un cáncer de pulmón, aunque sí que es verdad que luego puede tener clínica de infección, etc.
Pero nosotros fuimos más allá. Esta paciente yo me lo cité y le hicimos un escáner. Aquí veis el corte axial con ventana de pulmón en el que se demuestra la masa, con ventana de mediastino otro de los cortes, y el paciente luego se le procedió a hacer una corebiopsia, evitándole a lo mejor otros procedimientos más agresivos como una videotoracoscopia o una mediastinoscopia, y el resultado fue de un carcinoma epidermoide. Este ejemplo lo he traído para que veáis que no solo la creencia generalizada de que el radiólogo se dedica al intervencionismo vascular, sino que también podéis desarrollaros en el intervencionismo tanto diagnóstico como terapéutico de cada uno de los apartados, ¿no? De cada una de las secciones que hay en rayos. Otro ejemplo más orientado hacia la terapéutica sería este, ¿no? Un varón de 61 años, ingresado por pancreatitis aguda complicada con un fracaso multiorgánico y una sepsis por sobreinfección de una colección pancreática. Este corte axial nos muestra un gran pseudoquiste pancreático al que se le colocó un pigtail para intentar drenarlo. El pigtail se salió varias veces, además se volvió a sobreinfectar más, veis ahí las burbujitas dentro de la colección, incluso el nivel hidroaéreo, y finalmente, recolocando el pigtail en varias ocasiones, conseguimos reducir las dimensiones de este pseudoquiste. La especialidad, pues como todos sabéis, dura 4 años. En mi opinión, la duración de rayos es corta. A lo mejor hace algunas décadas era suficiente con 4 años, pero hoy en día la especialidad ha avanzado tanto que se nos queda cortísimo. Antes era impensable, hace 20 años, estudiar las miocardiopatías a través de la resonancia. Hoy en día es una realidad en la mayor parte de los hospitales y todo esto va complicándonos el estudio. Requiere un estudio continuo. Esto quiere decir que la técnica avanza todos los años a una velocidad tremenda y tenemos que ir estudiando, aparte de lo que vemos en la residencia, que podamos aprender por ósmosis, nosotros también en casa. El 50% de lo que estudiamos en rayos es anatomía, para que os hagáis una idea, o sea, que al que no le guste la anatomía, que ni se lo plantee. El 40% sería patología y luego un 10%, que a mí personalmente me parece un poco más aburrido, es estudiar las bases físicas de cómo adquirimos las imágenes, ¿no? De cómo se adquieren en la ecografía, en la resonancia. La radiología intervencionista, como os he dicho, estarían los intervencionistas no vasculares, por un lado, y los vasculares. Hacer hincapié en una cosa, que la mayor parte de rayos, el 90% de la especialidad, es diagnóstico. La mayor parte de la gente se va a dedicar al diagnóstico y el intervencionismo supone un 10%. Los radiólogos intervencionistas vasculares, su trabajo diario es el vascular. Las guardias suelen ser de vascular, aunque sí que es verdad que en algunos hospitales pequeños también pueden hacer guardias de radiólogo general. Muy importante también que aunque a lo largo de la residencia vaya cambiando el chip y vayamos viendo las patologías a través de la imagen, no perder nunca la clínica. Tenemos que integrar la clínica y que forme parte de nosotros, porque no es lo mismo ver una placa de tórax con un infiltrado en un paciente joven con fiebre, leucocitosis, tos, que ver un infiltrado de las mismas características en un paciente mayor, fumador y que además, haciendo uso de las placas previas, que nos tenemos que hacer amigos de ellas, pues ya estaba presente, a lo mejor puede ir más hacia un carcinoma broncoalveolar. Todo para poneros un ejemplo. Lo ideal es trabajar en grupos multidisciplinares, es decir, que cada bloque de rayos trabaje con los especialistas de cada bloque. Me refiero pues, a un comité que se hace de tórax, en el que participamos los radiólogos, oncólogos, neumólogos, cirujanos torácicos, y nuestra opinión es muy importante, junto con el consenso de los demás especialistas. El contacto con el paciente, pues el contacto con el paciente lógicamente es menor que otras especialidades. Esto depende de cómo seáis todos y cada uno de vosotros, porque por ejemplo, yo no me imagino estar en una consulta con 40 y tantos pacientes que ver y agobiada y prefería tener un poco de menos contacto con la gente. Sí que es verdad que tienes contacto en la eco, con ellos y tal, pero bueno. También a veces te haces un poquito más intransigente con los pacientes, pero bueno, se aprende de ellos. Preguntas que hay que hacer, ¿no?, cuando vayáis a los hospitales. Pues es muy importante las rotaciones, ¿cómo son? En rayos, lo fundamental es que preguntéis si la residencia está organizada por aparatos y sistemas, porque todavía quedan sitios que están organizados por técnicas. Esto quiere decir que
a lo mejor estáis rotando en un sitio que vais a ver mezclado de todo, un arreso de hombro, un arreso de mama, lo que sea, ¿no? Lo suyo es que esté organizado por aparatos y sistemas, como os digo. En mi hospital, por ejemplo, que es el de Alcorcón, está todo organizado así. Creo que el Ramón y Cajal todavía estaba así organizado. Tenéis que ir a preguntarlo este año, si ya habéis ido y lo sabéis, por poneros un ejemplo en Madrid. La rotación es libre. Es muy importante que los últimos años de residencia tengáis la oportunidad de salir fuera, tanto el que quiera irse al extranjero como irse a otra comunidad, a profundizar en aquello que hayáis visto que a lo largo de la residencia vuestro servicio esté un poco más cojo, ¿no? Y el intervencionismo. Como ya os digo, hay sitios más intervencionistas que otros y esto hay que ir, hacer el ranking de hospitales vuestro personal y irlo viendo. Las guardias de rayos, ¿cómo son? Pues en general las guardias son bastante buenas. No me quiero tirar tampoco el pisto de que no dormimos o tal, no se puede comparar una de nuestras guardias con una guardia de puerta, lógicamente, pero se trabaja mucho. Quiero decir que os quitéis la idea de que es una especialidad muy cómoda porque hay que estudiar mucho y aparte las guardias son malas durante el día y algunas noches también se pasa bastante mal, pero en general son bastante buenas. En los hospitales grandes son un poco peores, a lo mejor que en los pequeños, porque también complican bastante la guardia los politraumas, pero eso va en favor de vuestra formación. El tipo de guardias, pues yo, por ejemplo, en mi caso no he tenido guardias de puerta. Hay muchos hospitales que tienen guardias de puerta, ¿no? Esto, según mi opinión, es bueno, ¿no? Porque así os ponéis también un poco en el lugar de los clínicos y, al fin y al cabo, nosotros también somos médicos, ¿no? El número de residentes por guardia. Pues en general esto va un poco junto con el hospital grande, hospital pequeño. En los hospitales grandes, en general, o el adjunto está localizado o el adjunto está en la guardia, pero tú lo ves poco y la suelen llevar los residentes, ¿no? Los residentes pequeños suelen estar con los resis mayores y se suele aprender más por la relación interresidente. En los hospitales pequeños pues suele haber un residente por guardia y está más pegado al adjunto, ¿no? Suelen estar más pendientes de ti en ese sentido. Y, bueno, que preguntéis si el adjunto está localizado o es una guardia presencial de 24 horas, ¿no? También es interesante. Congresos y publicaciones. Yo creo que las publicaciones se publica más a lo mejor en los hospitales grandes, ¿no? Porque también hay más volumen, pero también depende un poco de vosotros y de lo que queráis trabajar y de la iniciativa que tengáis. Es decir, porque si a lo mejor veis un caso una semana que os ha gustado, podéis proponerle también por vosotros mismos a un adjunto. Oye, pues mira, a mí me gustaría mandarlo a una revista. No solo podéis publicar en revistas de tirada radiológica, sino que también podéis publicar en revistas clínicas. Algún caso chulo que hayáis visto alguna semana, en pediatría, mandar pósters. Y los congresos. Los congresos fundamentalmente están el nacional, que se realiza cada 2 años. El Congreso Nacional es en una ciudad diferente cada vez que se organiza. El último fue en mayo del año pasado en La Coruña. El Congreso Europeo de Viena, que también es bianual, y el Congreso Internacional de Chicago. Entonces, pues hay que intentar a lo largo de la residencia, si se puede, o a lo largo de nuestra vida como adjuntos, intentar por lo menos ir alguna vez en la vida a algún congreso internacional o al de Chicago o al europeo, ¿no? de Viena. Y luego la eterna pregunta de si hospital grande o hospital pequeño. Bueno, pues esto también va un poco en función de gustos. Yo pertenezco a un hospital pequeño y me gusta mucho la forma de trabajar de un hospital pequeño porque es más familiar, a lo mejor tienes menos problemas a la hora de decir pues voy a hacer tal cosa, voy a plantear tal cosa, ¿no? Lo que es mi experiencia. Pero los hospitales grandes tienen muchísimo volumen de pacientes, no os olvidéis, tienen a lo mejor casos casos a lo mejor en neuro, ves una toxoplasmosis cerebral con mayor probabilidad que la puedo ver yo, ¿no? Pero lo bueno de un hospital pequeño que para salir formado como radiólogo general está muy bien y realmente cuando salgáis de la residencia es a lo que os vais a dedicar en principio, aunque luego os podáis subespecializar en neuro, en musculoesquelético, dependiendo. Y las guardias seguramente las haréis de radiólogo general si no estáis en un sitio que a lo mejor haya guardias específicas de sección. Y un poco ya conforme lo que se hace todos los años, para hablar del ranking de hospitales, a mí me parecía
que hacer una lista con mis opiniones era bastante subjetivo, así que fui hablando con los adjuntos más jóvenes de mi servicio y con mis residentes mayores y hicimos una media de las puntuaciones que fueron surgiendo. En Madrid, la primera opción, según el ranking que hemos elaborado, es el Hospital Gregorio Marañón. Es un hospital bastante grande, se cogió con este número el año pasado, el último que entró. Tiene todas las cirugías y es muy buena opción, tiene una buena unidad de pediatría, pero en general está bastante bien. El segundo hospital de nuestro ranking era el 12 de octubre, ¿no? El Hospital 12 de octubre tiene un volumen de población tremendo, las guardias son muy cañeras, ¿vale? Son bastante malas, hay muy buen manejo del politrauma en este hospital. Y en general está bastante bien, también tiene todas las cirugías. El Hospital de la Princesa, de estos es el más pequeño, es un hospital que cuando yo fui a preguntar me gustó bastante porque considero que es muy docente. Y el problema de la Princesa, que no está el problema porque podéis ir a rotar en pediatría al Niño Jesús, no tienen pediatría allí. Se cogió con este número el año pasado, ¿no? El Hospital La Paz, tenéis que ir a preguntar allí porque yo la referencia que tengo es buena, cada vez hay adjuntos más jóvenes allí y se está posicionando mejor los últimos años, ¿no? El Hospital Clínico, que es este en el que nos encontramos, tiene una gran tradición radiológica y también sería una buena opción dentro de los grandes de Madrid. El Hospital Puerta de Hierro lo he colocado en sexto lugar, a pesar de ser un hospital nuevo y que cuenta con todos los aparatos de última tecnología, porque a lo mejor hay más descontento con este hospital, en plan los residentes te cuentan que están un poco más solos, en fin, también depende de tu personalidad. Si tú eres más autodidacta y quieres trabajar más por tu cuenta, es un buen hospital. Tiene una buena unidad de neuroradiología vascular intervencionista, eso sí, y creo que dan la posibilidad al último año, el que quiera dedicarse a ello, dedicarlo por completo, ¿no? Como hospitales pequeños, pues el Hospital de Alcorcón. Yo diría que es uno de los que estaría en primer lugar. Es el único hospital de Madrid, creo que junto con el Gregorio Marañón, en el que se informa la placa simple en la guardia de la urgencia. Hombre, esto complica un poco las guardias porque sí que estás más atado a la hora de informar, pero no pierdes el contacto con la placa, ¿no? Y en general es un hospital que tiene bastante parte intervencionista. Y luego el Hospital de Getafe. El Hospital de Getafe también cuenta con la mayor parte de las cirugías, tienen neurocirugía allí, también sería una buena opción. Y los últimos de Madrid, que a mí también son los que, coincidiendo con mis adjuntos y mis residentes mayores, menos me gustaban, era el Ramón y Cajal y la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? El Ramón y Cajal, como os decía, no lo sé este año porque tenéis que preguntarlo, pero estaba organizado todavía por técnicas y no sé si tenían PACS o lo iban a instaurar, ¿no? ¿Sabéis lo que es el PACS? Que es el archivo digital de imágenes. Y en Barcelona, un poco haciendo también un sondeo, el primero que salió era el Hospital del Vall d'Hebron, el Hospital Clínico de Barcelona, el Clínic, que tiene muy buena unidad de cardio, el Hospital de Santa Creu i Sant Pau, Germans Trias y Pujol y el Hospital de Bellvitge. El Hospital del Mar, la verdad es que lo conozco poco y no tengo referencias de él. En Sevilla, el primero, el Virgen del Rocío, es un hospital grande que también cuenta con todas las cirugías. ¿Por qué digo lo de cuenta con todas las cirugías? Porque nosotros como radiólogos nos interesa ver cambios postquirúrgicos a nivel del abdomen, a nivel de neuro, a nivel de trauma, todo lo que esto implica. El Hospital de la Macarena, en segundo lugar, y el último, Nuestra Señora del Valme. En Alicante, a mí un hospital que lo visité personalmente fue el Hospital General Universitario de Alicante, relativamente grande, y sería una buena opción para los que sois de allí o tengáis pensado ir a Alicante. El segundo es el Hospital de Sant Joan, que es un poco más pequeño, no cuenta con todas las especialidades, y bueno, y el tercero, el Hospital de Elche, que no sé qué tal está. En Galicia, el Juan Canalejo sería un hospital a tener en cuenta, yo creo que de los primeros, si no el primero, y el Hospital de Santiago de Compostela. Bueno, y muchas gracias.